Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de dos santos, San Blas del año 316 y San Óscar del año 865. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos, les pido abra su corazón y su entendimiento para acoger siempre los mensajes que a través de estos santos, de esta santidad de estos hombres, nosotros podemos también alcanzar. Voy pues a comenzar, mis hermanos, y vamos a ver qué aprendemos de estos hombres. Dice así: San Blas significa arma de la divinidad. San Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, al sur de Rusia. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión, y conseguir así muchos adeptos para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución de Diocleciano, se fue San Blas a esconderse en una cueva de la montaña, y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, y por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudar y socorrer y consolar a los que estaban en las cárceles y llevarles la Sagrada Eucaristía. Cuenta la tradición que a la cueva donde estaba escondido el santo llegaban las fieras heridas o enfermas y él las curaba, y estos animales venían en gran cantidad a visitarlo cariñosamente. Pero un día él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno, y entonces espantó a las fieras y las alejó, y así las libró de ser víctimas de la cacería. Entonces los cazadores, en venganza, se lo llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apótesis o paseo triunfal, pues todas las gentes, aun las que no pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas temporales si dejaba la religión de Jesucristo y se pasaba a la religión pagana, pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y de su religión hasta el último momento de su vida. Entonces fue apaleado brutalmente y desgarrado con garfios sus espaldas. Pero durante todo este feroz martirio, el santo no profirió ni una sola queja. Él rezaba por los verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. El gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza. Y cuando llegaba hacia el sitio de su martirio, iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud que lo miraba lleno de admiración. Y su bendición obtenía la curación de muchos. Pero hubo una curación que entusiasmó a todos. Una pobre mujer tenía a su hijo agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio por donde debía pasar el santo, se arrodilló y le presentó al enfermito que se ahogaba. San Blas le colocó las manos sobre la cabeza al niño y rezó por él. Inmediatamente la espina desapareció y el niño recobró su salud. El pueblo lo aclamó entusiasmado. Le cortaron la cabeza. Era el año 316 y después de su muerte empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que le rezaban. Se hizo tan popular que en solo Italia llegó a tener 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En la Edad Antigua era invocado como patrono de los cazadores y las personas le tenían gran fe como eficaz protector contra las enfermedades de la garganta. El 3 de febrero bendecían 3 velas en honor a San Blas y las colocaban en la garganta de las personas diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de todos los males de la garganta. Cuando los niños se enfermaban de la garganta, las mamás repetían: San Blas bendito, que se ahogue el angelito. A San Blas tan amable y generoso, pidámosle que consiga de Dios la curación de las enfermedades corporales, de la garganta, pero sobre todo que nos cure de aquellas enfermedades espirituales
de la garganta, que consisten en hablar de lo que no se debe hablar y en sentir miedo de hablar de nuestra santa religión y de nuestro amable Redentor Jesucristo. San Óscar. Este gran misionero fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, o sea, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven, agotado de tanto misionar y de tanto trabajo por extender el reino de Cristo. Su muerte sucedió el 3 de febrero del año 865. Pediré a Dios que me conceda su gran fortaleza para ser fiel y creyente hasta el final de la vida. Si no pido esta gracia, quizá no la reciba, pero si la pido muchas veces, la voy a conseguir, porque Jesucristo prometió: todo el que pide, recibe. La primera historia de San Blas, mis hermanos, este hombre fue martirizado, fue mártir, fue cruelmente golpeado a palos, y cuenta la historia que le daban con garras en las espaldas, con garfios. Él no pronunciaba ni una sola mala palabra en contra de los verdugos. Es más bien bendecía a esos verdugos y envió sus bendiciones también para todo el pueblo. Y esto él lo hizo para que el pueblo no se desanimara, para que no perdiera su fe en Cristo Jesús, porque tal vez mucha gente, al ver que él iba a ser golpeado, iba a ser al final muerto, pues tal vez en el pensamiento de San Blas se le vino que la gente se iba a desanimar al ver todo eso que le estaba sucediendo. Pero él nunca se desanimó, sino que más bien siguió adelante con mucha fe y mucha confianza en Dios, que al fin de cuentas es lo que se decía en su mente y en su corazón, que él no iba a quedarse aquí en este mundo, ni se iba a quedar enterrado allí en esa tumba, sino que iba a ser levantado hacia Dios. Y esa es la fe y la confianza que cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos tener como este San Blas, un hombre de mucha fe, de mucho amor a Jesucristo. Fíjense bien cómo estos animales llegaban a esa cueva enfermos y él los curaba, y llegaban en montones. Sin embargo, cuando los cazadores llegaron para apoderarse de aquellos animales, él los espantó para que no fueran cazados. Hermanos, la fe del hombre llega a tal punto que también podríamos un día nosotros hacer como este santo. Con toda nuestra fe podríamos también, en el nombre de Jesús, sanar a muchas personas y hasta los animales, ¿por qué no? Pero no tenemos la fe, mis hermanos. No tenemos la confianza en Dios como estos hombres la tenían. Si la tuviéramos, el mismo Jesucristo nos decía, podríamos mover montañas y decirles que se acomodaran en otro lado. Pero no, hermanos, no tenemos la fe ni la confianza. Y la historia de este San Óscar, este gran misionero misionó tanto, evangelizó tanto. Dice la historia que fue el primer obispo de los países escandinavos, o sea, Dinamarca, Suecia y Noruega, aquellos países europeos. Dice, y que murió muy joven, agotado de tanto misionar. Nosotros, mis hermanos, sentimos un dolor de cabeza, un poco de cansancio, y ya no queremos hacer nada. Nos acostamos y ya no queremos rezar, ya no queremos orar, ya no queremos hacer nada porque aquel dolor de cabeza, aquel cansancio, nos agota totalmente. Y estos hombres le echaban muchas ganas. A pesar de sus enfermedades, a pesar de lo que a ellos les sucedía, no se echaban para atrás, seguían trabajando, echándole muchas ganas. Y por eso, así como este santo murió a temprana edad, porque trabajó mucho por el Evangelio de Jesucristo. Dice muy claro aquí, dice, murió muy joven, agotando de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Por extender el reino de Cristo. Hermanos, a eso nos mandó Jesucristo, a que extendiéramos su reino, a anunciar su nombre por todos los lugares de la tierra, anunciar la buena nueva que Él nos enseñó, que es la vida eterna. A eso envió a todas las personas en aquel entonces, cuando Él se fue a la derecha del Padre. Pero todo esto ha venido sucediendo después de los apóstoles, de los discípulos, seguidores de Él, que nosotros hemos estado imitando
para que el reino se siga extendiendo y no pare de extenderse, sino seguir enseñando a las personas el amor de Dios. Así es que busquemos de Dios y Dios se deja encontrar y nos va a bendecir grandemente. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.